En este vídeo os voy a hablar de entrenamiento funcional, mis opiniones sobre este tipo de entrenamiento y qué considero que es el entrenamiento funcional. Para ello he hecho una pequeña reflexión con todo este esquema que hay debajo. Esto es de otro vídeo y básicamente os la quiero compartir, y más aún porque es un tipo de entrenamiento que cada vez es más popular, que está más de moda. De hecho, hay diversos centros que son centros de entrenamiento funcional y me interesante hablar un poquito al respecto. Entonces, aquí en mi esquema extraño a la hora de pensar sobre el entrenamiento funcional, ¿qué es el entrenamiento funcional? Pues a ver, de manera general, para el público en general, se considera un tipo de entrenamiento que tiene ejercicios multiarticulares, que tienen un beneficio global y que otorgan una mejora generalizada de las diferentes capacidades físicas. Y para ello suelen utilizar un sistema de entrenamiento que puede que derive en el cross-training, siendo el cross-training como un sistema de entrenamiento que incluye ejercicios o sistemas de diferentes disciplinas, sino que más bien se está entendiendo como entrenamiento funcional ejercicios en plan con TRX, ejercicios en plan que se hace unos split, que se está saltando a la comba, pero yo considero que el verdadero entrenamiento funcional, lo que lo hace funcional, depende completamente de la función para la cual se está ejerciendo dicho entrenamiento. Entonces, a no ser que se diga que la funcionalidad que se intenta tener con este entrenamiento funcional es esa mejora generalizada o el beneficio global, lo que es en la salud, entonces realmente no considero que realmente los ejercicios que se ven comúnmente como entrenamiento funcional sean realmente entrenamiento funcional, porque no tienes un enfoque específico para mejorar una función determinada. Entonces, ya poniendo esta primera discrepancia con respecto a la diferencia entre simplemente ejercicios multiarticulares globales que mueven mucho el cuerpo, que incluso como entrenamiento funcional se suele enfocar entrenamientos con cargas tirando a bajas, con unas repeticiones más o menos altas, tirando con ejercicios que pueden ser incluso en ejes un tanto extraños, con ejercicios muy variados, algunos muy variopintos. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué función se están haciendo esos ejercicios? Si no hay una función específica, podría ser cross-training, podría ser un entrenamiento dinámico, que puede ser bastante divertido de hacer, que puede hacer que uno se sienta bien al estar moviendo el cuerpo entero y que aumente la adherencia, pero no por ello tiene por qué ser funcional, por decirlo de alguna manera, porque depende de la función, insisto. Entonces, aquí en la parte de la función, siguiendo con el esquema, ¿en qué partes he dividido esta parte de la función? Y lo he dividido en los siguientes apartados. Por un lado, el que yo os comenté, el de fitness general y salud. Entonces, si lo que se busca es, si la función es el fitness general y salud, pues lo que se considera entrenamiento funcional de manera general podría ser una manera bastante óptima de conseguir dicho objetivo. Luego, el otro, que aquí ya es donde viene la clave, es la transferencia. O sea, que los ejercicios y el entrenamiento que estás haciendo tenga esa transferencia para la función específica. Y aquí esta parte lo bifurqué en transferencia a la salud, transferencia al deporte y transferencia a una actividad. Haciendo aquí la diferencia entre un deporte y una actividad, de que el deporte está como reglado, tiene cierto carácter competitivo, incluso algún carácter institucional, y actividad puede ser cualquier tipo de actividad física. Entonces aquí lanzo una pregunta. ¿Un entrenamiento funcional, como lo que se suele considerar generalmente, le puede servir, por ejemplo, a un deportista que, por ejemplo, hace ultramaratón o hace un Ironman, o por ejemplo, como actividad específica, a una persona que trabaja levantando neveras o levantando mucho peso en casa o levantando sacos muy pesados de cemento, o por ejemplo, personas que tienen que estar moviendo a gente con diferentes discapacidades físicas y tiene que tener fuerza suficiente para poder mover a esas personas, o por ejemplo, en cuanto a salud, para una persona que, por ejemplo, le han extirpado los dos meniscos, porque a lo mejor tenía ahí una enfermedad autoinmune o se lo reventó y cosas por el estilo. Entonces, el entrenamiento funcional, como se considera normalmente, ¿tendría una función, una transferencia en este tipo de personas? Pues yo dudaría mucho que tuviesen una transferencia óptima. Obviamente,
tener ejercicios generales que muevan todo el cuerpo pueden dar ciertos beneficios especiales, pero sobre todo cuando se busca esta transferencia para aumentar el rendimiento o mejorar aspectos básicos, hay que ir más a aspectos específicos de las diferentes actividades para que el entrenamiento que estás haciendo cumpla su función. Entonces, aquí, con esto que os acabo de comentar, si bien se enfoca el entrenamiento funcional como multiarticular y global, yo considero que si existen ejercicios analíticos que van a mejorar la función por la cual se están haciendo, pues aunque sean analíticos o sean ejercicios aislados, yo creo que pueden ser plenamente funcionales. O sea, sería entrenamiento funcional a mi parecer, según mi opinión en ese punto. ¿Qué podría decir aquí, por ejemplo? ¿Qué podría estar haciendo yo aquí en cuanto a entrenamiento funcional que sea con ejercicios más o menos analíticos? Pues, por ejemplo, últimamente estoy trabajando el cuello para fortalecerlo. Entonces, en principio esos ejercicios de cuello no tendrían como una función generalizada y cosas por el estilo, pero ¿por qué trabajo el cuello? Pues básicamente de que si hago lucha pues estoy en una disciplina de combate, si me proyectan y caigo de cuello, pues que no me lo rompa. O, por ejemplo, también a la hora de tener mayor masa muscular, que a la hora de tener diferentes impactos, como pueden ser golpes a la cabeza, tenga suficiente fuerza y suficiente masa como para poder amortiguar más esos golpes y repartir todo ese daño en toda esa musculatura que está fortalecida. Entonces, son ejercicios que pueden ser analíticos, son ejercicios que no tienen funciones cotidianas, pero es un entrenamiento completamente funcional y que puede llegar a tener gran trascendencia. La trascendencia de no romperse un cuello o de que sea más difícil de noquear. Y aquí, continuando con los temas, pues a ver, voy a seguir el esquemita que me he hecho con la parte de transferencia. Entonces, en deporte, simplemente pasé a que tenga que ser específico a lo que se quiera conseguir. Esto es, por ejemplo, ayer mismo vi un vídeo en Instagram de una medallista olímpica que estaba haciendo una sentadilla parcial con 160 kilos, creo que lo hacía saltando, y el rango de movimiento que hacía era este. ¿Vale? Era este. Y había gente en los comentarios diciendo de, bueno, es que te vas a reventar las rodillas, te vas a reventar la espalda, no tienes ni idea de qué ejercicios estás haciendo, y todo ese tipo de cosas de gente que de esa manera incluso demuestra ignorancia. ¿Vale? Lo que es en este punto. ¿Y para qué le puede servir ese ejercicio? Pues si, por ejemplo, en su disciplina deportiva nunca va a tener una flexión de rodilla que baje más de aquí, entonces, para tener la mayor transferencia, la máxima transferencia para su deporte específico, ¿por qué tendría que bajar a hacer sentadilla profunda? ¿Por qué, por ejemplo, tendría que hacer rangos de repeticiones hasta la fatiga? En plan de a más de 10 o 20 repeticiones con cargas más moderadas en vez de con cargas altas, cuando a lo mejor en su disciplina deportiva, no sé de qué disciplina es esta medallista olímpica, pero imaginemos que a lo mejor es de salto de longitud o de salto de altura. Si tú, por ejemplo, a la hora de hacer salto de altura tienes, voy a inventármelo, 20 pasos, a lo mejor 10 con cada pierna, pues ¿para qué vas a fatigar? Aunque de esta parte de manera inesperada me estaría contradiciendo. Porque si, por ejemplo, tiene 10-20 pasos, lo que es en su disciplina deportiva, pues igual sería hacerlo con las cargas altas de manera explosiva para que cada pierna trabaje al menos los mismos pasos que tiene la disciplina deportiva. Vale, ahí me estoy contradiciendo en cuanto a repeticiones, pero yendo al punto, ¿vale? Si se quiere mejorar lo que es la potencia en cada zancada, por ejemplo, en este rango de repeticiones, que creo que se habrá hecho menos de 5 repeticiones saltando con esas cargas o haciéndolo súper explosivo, pues está mejorando su pico de potencia con esa flexión de rodilla para que luego cuando dé un paso, una zancada o dé un salto, tenga ese excedente de fuerza que va a hacer que mejore su actividad deportiva. Entonces eso lo consideraría entrenamiento funcional. Entonces, quizás mis discrepancias venga de que estoy considerando el entrenamiento de alto rendimiento o el entrenamiento que busca el rendimiento como entrenamiento funcional. Igual de manera general los conceptos están separados y los entrenamientos específicos para el rendimiento deportivo son diferentes, pero dudo mucho que en un centro de entrenamiento funcional con un público generalizado, con una clase colectiva, aunque sea reducida, por decirlo de alguna manera, les pongas a todo el mundo a hacer sentadilla parcial con cargas supramáximas a hacer 5 repeticiones con salto. ¿Vale? Por mucho que sea muy funcional, porque el enfoque es diferente. Más ejemplos de entrenamiento funcional para una disciplina deportiva
con un ejercicio específico, que vendría a ser de un ejercicio analítico, que igualmente la gente ignorante puede decir de que están perdiendo el tiempo, que son egolifters, que no están haciendo nada y cosas por el estilo, es, si veis por ejemplo ejercicios que hacen gente que compite en los pulsos, o arm wrestling, pulsos de toda la vida, ves a gente que a lo mejor está con una mancuerna pero súper mega cargada y hace un curl, pues, en plan súper cortito, y aquí estamos añadiendo todo tipo de cosas que en principio no deberían ser entrenamiento funcional, porque estás incluyendo un ejercicio monoarticular, o que aparentemente no engloba toda la musculatura, cosa que discrepo porque quizás no de manera directa, no se están moviendo todas las articulaciones, por decirlo de alguna manera, pero al tener tensiones, y sobre todo cuando son tensiones muy altas, al final el cuerpo entero está tensando, aunque toda la fuerza la haga el brazo de manera aislada, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo que le escuché al respecto con esta parte de la transferencia de la fuerza refleja, por decirlo de alguna manera, creo que fue a Pavel no sé qué, el del libro The Naked Warrior y Power to the People. Pues en uno de esos libros de esta persona comentaba ejemplos de, tú por ejemplo al dar la mano puedes probar las diferencias que hay con respecto a la tensión refleja y la importancia de la fuerza, y ponía ejemplos de simplemente agarra la mano tensando toda esta musculatura. Ahora, agarra la mano tensando no solo esto, sino tensando también todo lo que es el tronco, por decirlo de alguna manera. Ahora, tensa la mano apretando todo el brazo y apretando el abdomen súper fuerte. Y ahora, aprieta la mano tensando todo el brazo, tensando todo el tronco, tensando el abdomen y tensando el glúteo. Y luego la otra, aprieta la mano tensando absolutamente todo el cuerpo. O sea, lo podéis demostrar, lo podéis ver rápidamente que el punto tiene razón. Por mucho que los ejercicios sean monoarticulares, ¿vale? Que sean ejercicios aislados, con cargas altas y con una ejecución, digamos, más óptima, de manera indirecta puedes llegar a estar trabajando el cuerpo entero de manera isométrica, por esta parte de la tensión refleja. Y esos son patrones neuromusculares que a la hora de hacer una disciplina deportiva como son los pulsos, que aparentemente solo mover el brazo, son muy interesantes, porque realmente cuando estás en el pulso se mueve el brazo, pero tienes que transferir toda la fuerza de todo el cuerpo hacia el brazo, ¿vale? Entonces es súper interesante. Entonces ahí, por ejemplo, ¿es funcional los deportistas de pulsos que están con una mancuerna gigantesca, que están haciendo un curl parcial, muy arriesgado, por cierto? Hay muchos vídeos de gente que cuando hace el curl completo con cargas altas, el bíceps no le aguanta y le rompe, pero estos haciendo parcial o simplemente haciendo incluso solo isométricas, les sirve perfectamente para trabajar y ganar un pico de fuerza, un pico de rendimiento. Es funcional para su actividad deportiva, que su actividad deportiva básicamente es tensar el brazo e incluso no hacer este gesto, es tirar con todo el cuerpo y mover el otro. Entonces, un ejercicio que aparentemente no es funcional es tremendamente funcional para su actividad deportiva. Eso ahí muy interesante. Luego, con respecto a la transferencia a la salud, pues aquí puse en mi esquema de transferencia de la rehabilitación y luego lo que es la parte de readaptación. La rehabilitación vendría a ser la primera fase que intenta que se reparen los tejidos o que intenta que se repare la salud base, para que se me entienda, y la readaptación es no solo conformarse con recuperar esos tejidos, sino de recuperar el rendimiento perdido que se perdió a causa de las diferentes lesiones. Entonces, aquí igualmente lanzo una pregunta al aire, por decir, en una lesión de tobillo, ¿qué ejercicios suele mandar como rehabilitación los fisios? Muchas veces, pues incluso mandan ejercicios de movilidad de tobillo, lo que es en diferentes direcciones, que si hay algunos ejercicios en el suelo moviendo el tobillo, que son ejercicios monoarticulares, aparentemente sin ningún tipo de función, pero que tienen una funcionalidad absoluta para recuperar la movilidad y la funcionalidad de esa articulación que está dañada. Entonces, otra vez, el enfoque de entrenamiento para la función específica contrasta con la visión global que se suele entender. Luego, la parte de readaptación de ese tobillo, pues pasando por diferentes fases, yendo de menos a gesto más específico, pues realmente el entrenamiento funcional que se suele entender vendría a ser casi el final.
el último, que por ejemplo la persona ya con el tobillo fortalecido, que por ejemplo esté haciendo ejercicios en una escalera de agilidad. Pero para llegar hasta ese punto hay que hacer un montón de ejercicios que son funcionales, que son específicos para el objetivo, para poder llegar hasta este punto de poder hacer esos ejercicios con escaleras sin recibir ningún daño adicional, porque los tejidos ya están todos correctos. Entonces eso me pareció interesante. Aquí, siguiendo en el esquema de salud y de transferencia, puse de peculiaridades que la transferencia al final se puede resumir en un par de partes, que viene a ser el aumento del rendimiento o la prevención de las lesiones o la prevención de diferentes pérdidas de rendimiento. Entonces, aquí por ejemplo, de aumento de rendimiento, pues ya os he comentado varios ejemplos, y el de prevención podría ser, por ejemplo, un entrenamiento que puede ser de powerlifting o puede ser incluso con un enfoque culturista, por decirlo de alguna manera, que lo único que busca es prevenir las lesiones en las rodillas o prevenir las lesiones en las piernas. Entonces, una alternativa podría ser intentar aumentar la masa muscular y la fuerza de ese tipo de articulaciones, por decirlo de alguna manera, para tener mayor margen para prevenir las diferentes lesiones, porque tienes los tejidos más fuertes y con una mayor masa muscular que ayuda a amortiguar todo tipo de daños, por decirlo de alguna manera. Luego, de transferencia a la actividad, y de la actividad puse actividad cotidiana. Y aquí es donde voy a empezar a discrepar con bastantes cosas que se consideran que son funcionales, cuando incluso en las actividades cotidianas no tiene por qué tener ninguna función. Y aquí yo pregunto, si se considera como entrenamiento funcional hacer, por ejemplo, muscle ups y hacer snatch, mi pregunta es, ¿tú en tu día a día haces muscle ups o haces snatch? Es una actividad funcionalmente específica con respecto a lo que tú haces en tu día a día. Y aquí viene la segunda parte del vídeo, en el que os voy a compartir un poquito diferentes reflexiones con respecto a los diferentes ejercicios que se pueden considerar funcionales. Aquí, antes de abordar lo de los diferentes ejercicios, otra parte que tengo aquí en el esquema, que venía desde los ejercicios multiarticulares, que tengo aquí de multiarticulares, cross-training, como lo que ya os comenté, de entrenamiento que engloba diferentes disciplinas, como por ejemplo el CrossFit abarca en su marca, pero realmente viene a ser el cross-training. Simplemente CrossFit es una marca registrada y con un enfoque específico, pero cross-training vendría a ser, pues eso, combinar por ejemplo powerlifting con strongman, con calistenia, con gimnasia, con atletismo, con natación. O sea, básicamente vendría a ser enfoques multidisciplinares que engloban varias disciplinas deportivas. Ahí vendría a ser lo que yo considero que es el cross-training. Pero profundizando más en los ejercicios a nivel funcional, pues aquí estuve reflexionando sobre qué actividades son funcionales en tu día a día cotidiano. Y también aquí puse, por otra parte, de ante una emergencia. Entonces, con este tipo de preguntas creo que podemos sacar qué tipo de ejercicios se pueden hacer para que un entrenamiento pueda llegar a ser puramente funcional. En la parte cotidiana y en la parte de una emergencia o una urgencia, qué capacidades funcionales deberías tener para poder salir lo mejor parado posible, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí pensando en cuanto a actividades del día a día o actividades cotidianas, ¿cuáles son las funciones? Pues puse vestirse o asearse, caminar, levantarse, superar algunos obstáculos, levantamientos ligeros y empuje y tracción. ¿Qué ejemplos de actividades puede haber aquí? Y ya pasándolo a diferentes ejercicios, por decirlo de alguna manera, pues a ver, el primero que puse de vestirse o también asearse, ¿qué podría ser un entrenamiento funcional ante este tipo de actividad cotidiana? Ejercicios de movilidad, ¿vale? Una persona que, por ejemplo, no tiene suficiente movilidad como para poder vestirse, porque imagínate que no llega a atarse los cordones, o que, por ejemplo, no llega a poder limpiarse la cabeza porque no tiene movilidad suficiente, o no llega a rascarse la espalda y cosas por el estilo. Pues un entrenamiento que incluya ejercicios de movilidad que haga que estas personas tengan todo ese rango de movimiento que necesita para su día a día, para recoger una cosa que se le cae del suelo y para tener mayor libertad de movimiento, lo podría llegar a considerar funcional. Entonces, aquí un punto a favor con respecto a entrenamiento que se suele considerar funcional, que como trabajan en diferentes ejes, y esto puede englobar también actividades que vienen después y abarcan muchas veces gran recorrido, por decirlo de alguna manera, entonces puede estar aumentando lo que es la fuerza en bastantes ejes de movimiento y en recorridos amplios, lo que hace más fácil que en el día a día, en este tipo de actividades que se requiere fuerza o movilidad, se pueda tener compensado. Entonces, desde ese punto de vista, el entrenamiento funcional comercial sí sería funcional.
porque podría estar cubriendo esas partes. Luego, la parte de caminar, que realmente para tener función caminando no creo que se necesite hacer, por ejemplo, un entrenamiento muy específico, simplemente salir más a caminar y tener mejores capacidades caminando. Como mucho, el entrenamiento funcional aquí sería quizás de prevención de lesiones. Una persona que, por ejemplo, se le sobrecargan mucho los gemelos, se le sobrecargan mucho las piernas o cosas así, pues igual tener más fuerza, lo que es en ese tipo de tejidos, le pueden ir bien para que estas actividades no los pueda hacer. Luego, levantarse. Y dentro de levantarse, puse 3 ejemplos que sí son cotidianos, que por ejemplo, el de levantarse del suelo, levantarse de la cama y levantarse de una silla. ¿Qué ejercicios pueden ser interesantes en este punto? Por ejemplo, levantarse del suelo. Pues aquí es donde el ejercicio de levantamiento turco puede tener sentido. Aunque tú en la vida te vas a levantar con una mancuerna. O sea que igual no es necesario, pero ejercicios en plan como a lo mejor unos burpees sin salto, lo que es relajado en plan de te tumbas en el suelo, te levantas como puedas, por decirlo de alguna manera, y también otro de que usando los brazos hacer una especie de crunch y hacer sentadilla y ponerse de pie. Pues esos 2 ejercicios para levantarse del suelo podrían llegar a ser funcionales y son multiarticulares. Podría ser interesante hacerlos. Luego de levantarse de la cama, podría ser algo similar, pero realmente levantarse de la cama lo suyo, ya que por la mañana los discos vertebrales están hidratados y puede haber mayor riesgo de lesión en la columna, pues es levantarse rodando. O sea, no forzando de ponerte así, sino de que tú ruedas, apoyas los pies en el suelo y así no fuerzas la espalda. Entonces, algún ejercicio que sea de rodar en el suelo, de cambiando los ejes, podría ser funcional en este punto. Y luego el de levantarse de una silla, que aquí el ejercicio funcional podría ser las sentadillas, los fondos entre bancos o lo que es los fondos aquí con los brazos por detrás o la combinación de ambos. Este ejercicio, por ejemplo, para gente de la tercera edad puede ser muy interesante. Pero fijaos que aquí se resumiría simplemente, por ejemplo, hacer unas sentadillas sentándose y levantándose. Eso tendría mucha funcionalidad para mejorar lo que es la parte de ponerse de pie después de estar sentado. Otro punto de obstáculos. ¿Qué obstáculos sencillos nos encontramos en nuestras actividades cotidianas? Pues aquí puse las escaleras y también puse como ejemplo entrar en la bañera. Entonces, una persona, si no tiene fuerza para levantar la pierna por encima de la bañera o no tiene la movilidad para poder pasar la pierna fácilmente por encima de la bañera, pues algún tipo de entrenamiento un poco específico que pueda ser al respecto puede estar bien. ¿Qué ejercicio se me puede ocurrir que pueda incluirse de manera generalizada en lo que es el entrenamiento funcional? Pues no los box jump, pero sí a lo mejor hacer ejercicio de step. Puede ser interesante porque si por ejemplo tienes una caja alta y trabajas el split para ganar fuerza para levantarte, vas a estar ganando fuerza en la musculatura general de las piernas, estás estirando un poco también la pierna a la hora de poner el pierna, lo que es en la caja, y creo que podría tener cierta función para conseguir este beneficio funcional, por decirlo de alguna manera. Y el de las escaleras podría decir algo similar a lo que dije caminando, pero bueno, a la hora de hacer algún ejercicio para las escaleras, pues sería steps, hacer steps o hacer, por ejemplo, a lo mejor el split puede tener ahí transferencia para las fuerzas de escaleras. Yo, por ejemplo, soy de subir las escaleras, sobre todo cuando tengo prisa, de 3 en 3. Eso básicamente es una zancada larga y hacer un step o un split bastante amplio y se requiere de fuerza y movilidad para poder hacerlo. ¿Qué sería quizás también aquí funcional para poder hacer esta actividad cotidiana de subir o bajar escaleras? Para personas que tienen problemas en los meniscos, un entrenamiento que les aumente la masa muscular y la propiocepción en las rodillas podría venirles bastante bien. Ahí podría, por ejemplo, combinar ejercicios de sentadilla isométrica para ir aumentando la fuerza en las piernas y ejercicios en Bosu o con una superficie un poco inestable que pueden ser sentadillas normales o incluso un poco con ayuda para que esa musculatura, esa articulación se sepa coordinar, y trabajando he notado grandes avances en personas que les dolían mucho las rodillas haciendo este tipo de entrenamientos. Entonces, desde este punto podría ser funcional esos tipos de ejercicios encima de un Bosu que se suelen hacer en actividades colectivas de entrenamiento funcional. Podría tener su funcional respecto a lo que es en estos puntos. Luego, en actividades cotidianas de empuje y tracción, ¿qué cosas podemos necesitar para tener empuje y tracción? Por ejemplo, llevando el carrito de la compra, depende de por dónde se lleve, es empuje y tracción unilateral. Moviendo muebles en casa, ahí tienes
empuje o tracción, depende de cómo lo vayas a mover. Por lo que aquí ejercicios como por ejemplo estos que son como con el trineo raro, que la gente está empujando, está corriendo, o lo que es también lo que es traccionando, haciendo ejercicios con la cuerda, puede tener cierta funcionalidad lo que es en la vida cotidiana. Y luego por último de levantamientos ligeros. ¿Qué levantamientos podemos tener en nuestro día a día? Pues a ver, uno muy sencillo que sea más o menos pesado. ¿Qué cosas veo? Levantar una maceta, que el peso de una maceta, bueno, hay macetas que son muy tochas, pero que rondarán normalmente entre 1 y 5 kilos. O sea, de poder levantar desde el suelo hasta más o menos esta altura. Son ejercicios funcionales. Levantamiento de, por ejemplo, una botella de agua de estas que son de 5 a 8 litros. Entonces ahí tienes que tener fuerza para poder levantar con seguridad ese tipo de cargas. Levantar, por ejemplo, una maleta. Si, por ejemplo, estás de viaje, para, por ejemplo, guardarla lo que está arriba, pues, a ver, las maletas de mano igual no deben pesar tanto, pero entre 5 y 15 kilos, pongámosle, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué ejercicios pueden ser interesantes, lo que es este punto, para esta funcionalidad base? Pues aquí, por ejemplo, veo interesante los ejercicios de halterofilia con cargas moderadas, sobre todo, igual, más que con la barra, con un balón medicinal o con los balones estos tochos que son así grandotes, que son ejercicios que son de levantar cosas desde el suelo a la altura del pecho o por encima de la cabeza, a la hora de colocar cosas por encima de muebles, a la hora de, por ejemplo, bajar cosas del armario y cosas por el estilo, pues ese tipo de levantamiento los veo bastante funcionales. Entonces, en este punto estoy diciendo de que sí, que lo que se enfoca normalmente como entrenamiento funcional en los diferentes centros, siempre que abarquen actividades que mejoren este tipo de cosas cotidianas, puede tener cierta funcionalidad. Y hay, por ejemplo, ejercicios interesantes, podría ser los de halterofilia que os he comentado, con cargas bajas entre 5 y 10 kilos hasta la altura del pecho por encima de la cabeza. Ejercicios de empuje y tracción con cargas moderadas o ligeras, puede hacerse a nivel metabólico. Ejercicios que tengan ciertos obstáculos o que tengan bastante movilidad, como lo que es el step, a la hora de superar obstáculos cotidianos como puede ser el baño o unas escaleras. Los de levantarse del suelo, que vendría a ser los burpees o hacer un sit-up y luego ponerte de pie, o las sentadillas a la hora de levantarte de una silla y cosas por el estilo. Caminar, pues simplemente caminar, y ejercicios de movilidad para que no sea un limitante. Ahí estarían ejercicios para un posible entrenamiento funcional que mejore las actividades cotidianas. Y luego, en el otro apartado, que vendría a ser actividades de una posible emergencia, en plan, ¿qué capacidades físicas requerimos a la hora de superar una emergencia? Pues aquí ya cambia mucho la historia. Aquí, por ejemplo, como actividades de emergencia puse luchar, levantar, mover pesos, pero ya vendrían a ser pesos más altos. También aquí incluiría trepar, también aquí incluiría saltar, correr, y también aquí puse levantarse. Y también lo que es obstáculos, lo que es más altos. Entonces, ¿qué podría ser un entrenamiento funcional? No solo para la vida cotidiana, sino también para estas actividades de emergencia. Pues a ver, saber pelear, ¿vale? Yo creo que ahí está el punto en el cual voy a llevar la contraria con respecto a la mayoría de centros de entrenamiento funcional. Es una... de momento os estoy dando la razón con las reflexiones y los ejercicios, pero si no incluís pelea, pues no es tan funcional, porque siempre te puedes encontrar en una situación en la que requieras de saber luchar y saber pelear, ¿vale? Levantar o mover objetos pesados, pues, por ejemplo, una persona que se le cae la moto, motos que no sé si he escuchado que pueden pesar 200 kilos. Bueno, es más, hubo una semana en la que estuve escuchando diferentes podcasts y entrevistaron, creo que, a 2 culturistas en 2 días diferentes, y los 2 dijeron que se lesionaron los brazos, uno creo que fue el tríceps y el otro el bíceps, porque se les cayó la moto. Fijaos, gente súper tocha, pero con una actividad de una de estas iban y se rompen. Hay, por ejemplo, para levantar una moto, ¿qué es lo que tendrías que tener? Pues yo creo que buenos patrones motores de que a la hora de hacer fuerza o que se esté cayendo a la hora de levantarlo, no hacerlo con articulaciones aisladas, como por ejemplo solo con el bíceps, porque ahí es donde se puede llegar a romper, sino de repartir la carga con todo el cuerpo para disminuir lo que es los posibles riesgos, los que es en estos puntos. Luego, si por ejemplo la moto está en el suelo, para levantarla, ¿qué necesitas? Pues un buen peso muerto, ya sea que la levantes lo que es así, o ya sea que la levantes traccionando. Entonces ahí incluiría, por ejemplo, un remo con barra. Si, por ejemplo, en vez de levantarla, si la moto está caída así, si la levantas de aquí para allá, sería con un peso muerto. Y si la levantas de acá para allá, sería con un remo pesado, con un remo con barra. Pues ahí tenéis 2 que pueden ser funcionales. El press de banca, por mucho que sea un ejercicio que aparentemente no es muy funcional,
por el hecho de que estás en un banco tumbado. Os voy a decir un ejemplo, que era un caso de un tipo que estaba en la montaña, se le cayó un trozo de piedra que parece que pesaba, no sé si cientos de kilos, por decirlo de alguna manera, y estaba cayéndose cuesta abajo con la piedra encima, o sea, se estaba resbalando y se iba a caer lo que es ahí al vacío, y se lo quitó con un press de banca, ¿vale? Se lo quitó haciendo press, quitándose la carga. Luego se rompió completamente toda la musculatura y todo eso, pero sobrevivió con un press. O sea, un ejercicio que aparentemente no es muy funcional a la hora de quitarse cosas que uno tiene encima. Por ejemplo, te estás agarrando la estantería, te confías, se te cae todo encima y te cae mucho peso. ¿Cómo te podrías quitar eso si estás de espaldas al suelo? Pues con el ejercicio de press. Quizás más que press de banca podría ser un floor press. Podría tener mayor transferencia, ya que el floor press es un gesto más similar que puede ser en este caso más funcional, por decirlo de alguna manera, pero ahí queda la parte de emergencia que hay que trabajar los básicos. Peso muerto, remo con barra, lo que es el press militar, incluso a la hora de levantar cosas por encima de la cabeza o todos los que vienen a ser los de halterofilia, porque halterofilia es desde debajo a por encima. Por ejemplo, una actividad de emergencia, alguien que tenga que levantar a una persona para ponérsela al hombro y salir de ahí pitando, pues tiene que tener fuerza suficiente. Entonces yo ya apostaría por o esos ejercicios funcionales de manera específica levantando personas, como pueden ser un entrenamiento de lucha, o apostaría por la halterofilia. Algunos ejercicios de strongman y cosas por el estilo los veo súper geniales para este tipo de emergencias, en los que uno requiere de levantar a personas. Y por encima de la cabeza, yo, por ejemplo, moviendo muebles en casa, no es una emergencia, pero una pequeña reflexión. Igual no es tan importante hacer el press puro a la hora de levantar por encima de la cabeza, pero sí creo que veo interesante tener un buen bloqueo. Porque yo, por ejemplo, algunos muebles muy pesados, ¿vale? O más que pesados, cansinos de levantar, porque si las formas son raras, pues es cosas incómodas que levantar. Lo tuve que hacer básicamente a base de press militar, a lo mejor incluso asimétrico y con bloqueo de brazos y con fuerza bruta. Entonces, aquí como entrenamiento funcional para emergencias, veo muy interesante los ejercicios de powerlifting y de halterofilia, sean específicos de competición o sean, por ejemplo, ejercicios similares, porque pueden llegar a ser muy útiles. Yo, por ejemplo, más que una sentadilla frontal o una sentadilla normal, no se me ocurren muchas situaciones en las que requieras de hacer una sentadilla por detrás. Como mucho para hacer una sentadilla normal que tenga transferencia a una situación de emergencia, creo que podría tener transferencia a la hora de, por ejemplo, cargar a una persona que esté inconsciente para salir pitando de ahí, que tengas mucha fuerza para llevarla con la postura de bombero o llevarla al hombro. Ahí es donde sí veo que puede tener funcionalidad. Si no, yo creo que es más funcional una sentadilla searcher o, por ejemplo, un levantamiento que hacen los strongman, que es el de las bolas de Atlas, que es básicamente un objeto muy pesado, objetos pesados que agarras con esta postura de los brazos y que puedes transportar con el peso levantado. ¿Vale? Veo más funcionales o las sentadillas searcher, que de hecho la sentadilla searcher para lucha parece que tiene mayor transferencia por el hecho de que estás incluyendo también los brazos, que la sentadilla normal, que sí tiene su funcionalidad a la hora de cargar a personas. Ahí he visto, por ejemplo, no sé si en la frontera de España con Marruecos, como la gente solo puede pasar con las cosas que lleva encima, entonces se súper especializan y llevaban como, igual ahora no, pero lo vi como hace 10 años, no sé si mujeres cargando más de 100 o 200 kilos, incluso lo que es encima, pues quizás para este tipo de cargas, de llevar cargas así, lo que es mucho bulto, la sentadilla por detrás, la sentadilla normal de toda la vida, pueda tener transferencia a la hora de mover muchos pesos en una situación de emergencia o funcional, de puro trabajo. Puede estar interesante. Me he contradicho yo mismo en menos de 2 frases, pero ahí está parte de la gracia de la reflexión, ahí tiene su funcionalidad. Entonces, una buena base para tener una buena funcionalidad para situaciones de emergencia: halterofilia, power y strongman, ¿vale? Lo que es los ejercicios básicos de los reyes de la fuerza y trabajados con cargas altas. Ahí ya estamos metiéndonos en el cross training puramente, lo que es con este tipo de actividades. Luego, en otras actividades de emergencia que pueda haber, el de trepar o superar diversos obstáculos. Entonces, aquí es donde vienen algunos ejercicios de calistenia que veo muy interesantes. Por ejemplo, los muscle up. Aunque creo que el muscle up funcional no vendría a ser realmente
el muscle up que se hace en una barra o que se hace en unas anillas, sino que creo que el muscle up funcional es el muscle up que se puede hacer en una pared. Que básicamente tú cuando vas a subir una pared o un obstáculo no haces realmente un muscle up puro. Bueno, a lo mejor saliendo de la piscina puedes hacer un tipo de muscle up, un tipo de fondo por detrás a la hora de levantarte, pero si estamos en una situación de emergencia, lo que tendrías que tener es un buen salto que te dé un buen impulso para subir lo más posible el obstáculo que vas haciendo, una buena fuerza de piernas con transferencia para pegar un salto hacia arriba, luego agarrarte a lo que tengas que hacer el muscle up mientras vas usando las piernas para trepar por la pared y a partir de ahí superar ese obstáculo. Y si el obstáculo no tiene para dónde poder trepar, realmente más que el muscle up puro, lo que dice la funcionalidad a la hora de superar el obstáculo es subir a lo mejor de manera simétrica, levantar la pierna para que pase por encima y así superar lo que es el obstáculo. Esa sería la parte funcional de los obstáculos. Pero digamos que para hacerlo simplificado, los muscle ups, aunque sean asistidos, ya que en la vida real sería asistido con las piernas, a la hora de trepar una pared, lo veo como un ejercicio súper funcional. Más que realmente las dominadas, porque las dominadas realmente ¿para qué te podría llegar a servir de manera funcional en una emergencia? Bueno, aquí me estoy imaginando de que, por ejemplo, hay un toro suelto por la calle y te tienes que agarrar en algún sitio y subir mientras pasa el toro y que no te pille, pero realmente no te está sacando del lugar de riesgo, por decirlo de alguna manera, solo te aleja un poquito y luego ahí sería más bien muscle ups y escalada. ¿Vale? Y la escalada también requiere de puntos de apoyo con las piernas. De hecho, no sé si uno de los puntos clave de la escalada es mínimo 3 puntos de apoyo en todo momento, porque se va repartiendo los diferentes esfuerzos entre todas las articulaciones. Entonces, aquí en esta parte de obstáculos, ¿qué sería entrenamiento funcional? Los muscle ups, la escalada y el parkour. ¿Vale? El parkour sin acrobacias lo veo como un entrenamiento súper interesante, súper funcional. ¿Vale? Súper interesante hacer parkour. Entonces, de momento, como entrenamiento funcional ahí ya para emergencias generalizado, los reyes de la fuerza, halterofilia, power y strongman, disciplinas de combate, los muscle ups, el parkour y la escalada. ¿Vale? Y va ya montándose el cross training porque tú, por ejemplo, puedes ser súper mega fuerte en powerlifting, pero si no puedes superar un obstáculo porque no sabes hacer un muscle up en una pared o te cuesta una barbaridad, pues esa fuerza no te ha servido de mucho, requieres de tener mayor funcionalidad para poder salir de ese tipo de situaciones. Te está persiguiendo alguien o estás persiguiendo a alguien que, por ejemplo, te han robado. Y aquí es donde viene con la otra parte de correr y saltar. En una situación de emergencia, y aquí lo juntamos otra vez en la parte de parkour, porque el parkour lo veo súper funcional porque tiene los obstáculos, tiene también quizás una pseudo parte con la escalada, puede haber un mix ahí, tiene la carrera y tiene el salto. O sea, el parkour es la hostia en este punto, es súper funcional, sin necesidad de las acrobacias. O sea, el parkour básico lo veo súper interesante. Tú, por ejemplo, para huir del peligro, el toro eso que está suelto por la calle, pues te piras corriendo o saltando obstáculos. O sea, saltando, por ejemplo, una barrera, o por ejemplo, hay un pequeño riachuelo y lo intentas saltar para intentar escapar del peligro. Aquí, por ejemplo, en la misma serie de Superhumanos de Stan Lee, decía aún un caso de que un incendio, un fuego con una explosión, una movida de estas, y que corrió tan rápido, o sea, que corrió extremadamente rápido con la adrenalina para poder salvar la vida, y lo pudo hacer, así que el sprint, igual no tanto lo que es la carrera prolongada, pero el sprint o una carrera que sea de a lo mejor como cuánto puede durar una persecución, de que estés persiguiendo a una persona o de que te puedan perseguir, dudo que te tires 10 minutos persiguiendo a alguien o cosas así. A ver, puede ser, pero yo creo que vendría a ser más bien entre que le das esquinas a una persona o entre que te da esquinazo cualquier 400 metros. O sea, entonces veo súper funcional la velocidad de a lo mejor 400, 800, igual menos de 1000 metros, de eso a la mínima distancia. En plan, de un sprint de 5 o 10 metros para una cosa que vi hace poco, un chaval que estaba empanado cruzando un paso de cebra y venía un 4x4 a toda velocidad, el chico no lo había visto y vino uno corriendo en un sprint a lo mejor de 10, 20, 30 metros y le salvó la vida al chico. Porque el otro pasaba como sin frenos. A lo mejor el otro estaba haciendo señales de que no tenía frenos y lo iba a atropellar. Pues aquí esta persona con un sprint de 10 a 30 metros le pudo salvar la vida al otro. O sea, en emergencias esa velocidad de reacción y esa velocidad en general en distancias muy cortas y cortas, lo veo súper funcional. ¿Vale? Súper funcional. Tú, por ejemplo, te está persiguiendo alguien,
para hacerte un daño. A lo mejor sí puedes correr como mucho 1 kilómetro. Yo creo que si alguien te está persiguiendo y sabes a dónde correr para conseguir ayuda, por ejemplo, a una comisaría, pues a ver, habrá todo tipo de casos, pero al menos en España o en ciudades y cosas por el estilo, a lo mejor hay una comisaría, un policía a menos de 1 kilómetro. O sea, entonces ahí la velocidad en distancias cortas lo veo súper interesante, ¿vale? Por todo esto que os he comentado. Lo de los saltos, más o menos ya lo he comentado a la hora de superar obstáculos. Hay, por ejemplo, otra vez dándole más virtudes al parkour. Una persona que, por ejemplo, en un sitio con una pared de 2 metros, por decirlo de alguna manera, que no sabe saltar y no sabe trepar, pues esa persona se ha quedado ahí. Tú pillas a uno de parkour y hasta se ríe de ti, ¿sabes? Yo muchas veces veo, por ejemplo, por las calles, primeros pisos que no tienen barrotes y que tienen las ventanas abiertas todo el día, yo digo, hay uno de parkour que se haga un ladrón, se sube ahí, vamos, en 0, o sea, ahí no hay seguridad alguna. O sea, hay las funcionalidades del salto de altura y también salto de longitud a la hora de superar, por ejemplo, un vacío, por decirlo de alguna manera. Eso lo veo muy funcional. Y bueno, gente, al final el vídeo, que se supone que iba a ser corto, se me ha ido a tiempo de grabación, ahora casi 1 hora, a ver luego después de la edición cómo se queda. Como aspectos clave, ¿qué puedo decir? Que la funcionalidad depende de la función, pero por una parte, lo que se considera normalmente como entrenamiento funcional, yendo a la reflexión de cuando analizamos las actividades cotidianas, más o menos podría englobar una funcionalidad base muy interesante para ese tipo de actividades. Entonces, si bien, aunque no tengan un enfoque funcionalmente específico de manera global para esas actividades, para la vida cotidiana, puede ser interesante. Y por otro lado, a la hora de tener funcionalidad a la hora de situaciones de emergencia, pues ahí yo creo que habría que tirar más bien a un cross-training bastante más especializado. Hay como actividades clave que salieron en la reflexión son los Reyes de la Fuerza, Power, Halterofilia y Strongman, el parkour y la escalada muy interesante, velocidad de carrera en distancias muy cortas y cortas, tener en general en todo momento buena movilidad, los muscle ups a la hora de superar obstáculos y tener capacidad de salto también para poder superar diversos obstáculos, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Ahí más o menos queda la reflexión. Esto ha sido todo. Un saludo y hasta otra. Chao.